Buenas noches, hermano Joe. Buenas noches. Muy bien. Yo comencé a intentar de entrar más o menos hace 10 minutos, pero esta vez logré. Muy bien. Ok, mi hermanito lindo, gracias. Muy bien. ¿Quién me habla? Freddy Guerrero desde Barranquilla. Muy bien, mi hermano. Muy bien. Y mientras estamos esperando a los demás, ah, ¿qué es su trasfondo, mi hermano? Eh, ¿Cómo ha sido, hermano querido? Yo, ¿Cuál es la pregunta en sí? Quisiera saber si eres pastor, si estás explorando esta rama de la fe reformada, no sé, eres maestro de la Biblia, etcétera. No, apenas un alumno explorando. Recién estoy, hace 2 años estudiando con los reformados, Ujú. etcétera, etcétera. Si tengo por ahí un grupo familiar de unas 15, 16 personas, entre ellos están unos hermanos aquí que se van a agregar como Abel, Johnny, Marvel, por ahí están de asistentes de este curso, mi estimado Joe. Ajá, ajá, muy Sí, bien, muy sí, sí. bien. Hermano, lo que cubrimos el sábado pasado, ah, brevemente, o sea, no hablamos mucho tiempo, pero había algo que te parecía, no sé, nuevo o solo más como una elaboración en cuanto a los asuntos que has estudiado. Bueno, como estamos apenas en los preliminares, en la introducción, pues me cobija una emoción, una expectativa, porque hay como un nuevo enfoque acerca del Antiguo Testamento. Ya no lo tomo así por la simple historia simple, sino el trasfondo de encontrar en él ese mensaje trascendental que nos está afectando al mundo y lógicamente a la iglesia y que pues ¿qué le digo? Conocer a Dios y conocer a Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Jesucristo, para aprender a adorarle ahora en este tiempo y cómo poder aprender a exponer cosas del Antiguo Testamento bajo el enfoque de lo que Jesucristo nos enseñó de él. Ujú, ujú, ujú. Hablamos sobre Lucas 24 y la importancia central, ¿verdad? En cuanto a su relación con el Antiguo Testamento. ¿Es algo que habías vinculado o lo viste por la primera vez? Ya lo venía vinculando, sí. Muy Mm, bien. sí, sí, Excelente. sí, señor, sí, señor. Sí, ya en Lucas 24 es más en mis compartir de estudio bíblico con mis hermanos y en las organizaciones de iglesia donde he estado. Sí, siempre he encontrado en cierta medida a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y específicamente Lucas 24. Es buena noticia. Muy bien, muy Sí, bien. señor. Sí, señor. Sí, 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 señor. Ujú. Excelente. Am, sí, Hermano tenemos. Joe, ¿Quién me habla? Jonathan, Jonathan. Hola, Jonathan. ¿cómo está? Muy bien, hermano. Excelente, excelente. ¿Cómo está su esposa, su familia? La familia, no hay quejas de nuestra parte. Gracias, Señor. Estamos bien. Y listo. Cuando todo el mundo llegue, vamos a comenzar. ¿Cuántos minutos quisieras esperar? Vamos a esperar unos 5 minuticos más Mm, e iniciamos. Muy bien, muy bien. ¿Y recibiste una copia del plan del curso? Sí, se los voy a compartir a todos ahora, Muy bien, ahorita cuando terminemos. muy bien, hermano. Excelente. Entonces, sí, yo tengo una copia aquí en la pantalla, la cual vamos a repasar un poco más esta noche. Ah, pero esta noche también quisiera enseñarles un DVD. ¿Cuántos de ustedes que ya están conectados, cuántos de ustedes han
visto unos videos, por lo menos un video del Ministerio del Tercer Milenio de Richard Pratt. ¿Es nuevo para cada uno o hay unos entre ustedes que han visto? Creo Yo que no la lo había mayoría, oído, hermano, no lo había oído. Ah, creo que la mayoría no lo conoce. muy bien, muy bien, muy bien. Sí, esta noche voy a compartir con ustedes, sí, una enseñanza clásica de la parte de un teólogo y está traducido en español. Es otra cosa, otra cosa. Muy bien, hermanos. Aquí déjenme compartir unas. Vamos a Eva. Para los que han conectado en el prontuario, disculpen, prontuario es la palabra que usamos en Puerto Rico. En el programa del curso, yo, para que nadie tenga confusión, este curso va a constar en cuanto a los requisitos. Las conferencias, cada uno necesita dar su palabra que ha visto toda la conferencia del maestro y luego también consta de 7 pruebas cortas y por ejemplo aquí digo a continuación se encuentran las pruebas que el alumno va a tomar. La primera prueba será el orden de los libros del Antiguo Testamento. Se lo dije brevemente el sábado pasado, pero aquí es el primer de los 7, la primera de las 7 pruebas cortas. Luego, otra vez, cada alumno va a memorizar Lucas 24, 44 a 47, según la Reina Valera de 95. Necesitamos usar la misma versión para que el que corrige, entonces, no necesita, tener 2 versiones en mente. Es demasiado confuso. Entonces, la tercera prueba, la tercera prueba se llama de los patriarcas a la monarquía divina. Hermanos, ustedes pueden ver, completen los espacios en blanco con los eventos que un teólogo, Walter Kaiser, hijo, proveyó en los índices de su historia de Israel. Hermanos, aquí les doy todo, fecha aproximada, evento y referencia bíblica. En esta copia, con las respuestas, ustedes pueden ver que solamente los eventos en la columna, en el medio, son subrayadas. Estas palabras son subrayadas, estas no. Entonces, el estudiante va a memorizar los 10 eventos, no las fechas aproximadas, tampoco las referencias bíblicas. Y aquí la prueba se verá así. Cada uno va a recibir una copia estudiantil y luego va a haber 10 espacios. Cada uno tiene un valor de 10 puntos. Entonces, cada alumno va a memorizar la columna aquí, va para la tercera prueba. Entonces, llenar los blancos. Aquí
¿Qué es? ¿Qué pasó en 2092 antes de Cristo? Pues el viaje de Abraham a Canaán. La única cosa que uno necesita escribir aquí es el viaje de Abraham, ¿verdad? El viaje de Abraham a Canaán. Luego tenemos entre estos años que tenemos, aquí otra pista, y es la época de los patriarcas bíblicos. Muy bien, entonces uno necesita llenar solamente los 10 espacios y va a sacar una A más. Si uno se equivoca en cuanto a uno, entonces va a recibir un 90, porque cada uno vale 10. Muy bien. Prueba 4. Aquí tenemos los reyes del Reino Unido, los de Israel y sus fechas. Entonces, vamos a ver el rey Saúl y luego, ¿cuáles son sus fechas? 10:15 a 10:10 antes de Cristo. Luego, tenemos David. ¿Cuáles son sus fechas? 10:10 a 970. Luego, Salomón. 970 hasta 930. Él comenzó a reinar en esta fecha y murió en el año 930. Luego tenemos 20 reyes de Israel. Entonces, Jeroboam, ¿cuáles son sus fechas? 931 a 910. Luego, su hijo Nadab, un par de años, 910 a 909. Yo tengo un espacio aquí porque luego Baasa cortó su dinastía según la palabra del Señor. Y luego por romper el pacto también, Dios cortó la dinastía de Baasa con Zimri. Cuando Zimri asesinó a Ela. Muy bien. Pero Zimri solo él fue el rey por unos días nada más, cuando Tibni entonces lo ejecutó y usurpó el trono. Luego, Omri lo cortó a Tibni y después de una guerra civil, ustedes no necesitan saber sobre la guerra civil, pero después de la guerra civil, Omri usurpó el trono y estableció una dinastía bastante fuerte y conocida, aún por los reyes en Asiria. Y aquí son sus, entonces, sucesores, ¿verdad? Luego, Jehú estableció una dinastía. Now, hermanos, no quiero que nadie se preocupe. Déjenme enseñarles la copia estudiantil. Entonces, ustedes van a ver esta copia. Cuando ustedes vean este blanco, van a poner aquí 10:15 hasta 10:10. Luego, ¿quién es el segundo rey? David. ¿Cuáles son sus fechas? 10:10 a 970. Luego, Salomón. ¿Cuáles son sus fechas? 970 hasta 930. Y hermanos, para no matar a nadie, no necesitan memorizar las fechas para los 20 reyes. Solamente
el orden de los reyes del reino norteño. Y otra vez tenemos aquí Jeroboam, etcétera. Muy bien. La quinta, ustedes, hermanos, no se preocupen, ustedes tienen como 5 o 6 semanas para absorber las fechas y los nombres. En la quinta prueba, ustedes van a ver lo mismo. Saúl y sus fechas. David, sus fechas. Y Salomón, sus fechas. Pero en cuanto a los reyes de Judá, no necesitan memorizar las fechas, solamente el orden de los reyes, o sea, los hijos davídicos. Rehoboam, Abdías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías. Luego hubo una reina que se llama Atalía, ¿verdad? Ella trató de cortar, por ejemplo, el linaje mesiánico. Luego Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Usías, Joacaz, Eliakim, o que se llama Joacín, Joaquín y Sedequías. Muy bien. Hermanos, conocer cada rey del reinado norteño y reinado sorreño va a ayudarles significativamente. Va a darles una idea de la estructura del libro de Primera y Segunda Reyes. Y es una manera de más o menos que un árbol navideño florezca y luego que después podemos colgar los ornamentos, o sea, las decoraciones en sus ramas. Aquí, hermano, es exactamente la copia que cada estudiante va a recibir. Ustedes pueden ver las fechas. ¿Quién fue el rey, el primer rey de Israel? Jeroboam. Ya, nada más. Así hay los 20. La sexta prueba, tenemos época exílica y postexílica. ¿Qué significa eso? Pues exílica significa fuera de la tierra. En 586 a.C. tenemos la caída de Jerusalén. Eso fue el año que los babilonios invadieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén y deportaron la mayoría de la población. Entonces, ustedes no necesitan memorizar las referencias bíblicas ni los eventos, solamente en esta ocasión las fechas. Dice que el pueblo, la palabra de Dios, que el pueblo estuvo en el cautiverio 70 años. Entonces, ¿cómo podemos calcular 70 años? Más o menos de 606 hasta 536 antes de Cristo. Hay la pista aquí, cautiverio babilónico de 70 años. Si uno tiene una calculadora, puede ver, va a ayudar a calcular y memorizar 606 hasta 535. Disculpa. Sí. 6 y 6, diagonal, 6 y 5 hasta 536. Aquí es un total de 70 años. Muy bien. Luego caída de Babilonia, 500
39 antes de Cristo. ¿Quién destruyó a Babilonia? Ciro. Ciro, un año después, decretó que cualquiera de Israel que quisiera pudiera entonces regresar a la tierra prometida. Y luego tenemos el primer retorno bajo Zorobabel. Luego, 16 años después, comenzaron a reconstruir el templo. 488, 458 antes de Cristo, tenemos el segundo retorno bajo Esdras. 445 tenemos el tercer retorno bajo Jeremías. Hermanos, luego 516 antes de Cristo, el reinado de rey Saúl. Disculpa. La batalla. No. Yo hice un error aquí. Voy a corregirlo y luego disculpen. Se me olvidó qué evento. Yo hice un error aquí. Yo voy a también aquí. O sea, hice un error aquí. ¿Qué el teólogo puso aquí? Se me olvidó. Voy a entonces avisar al respecto. Y finalmente, aquí en el año 331 antes de Cristo, tenemos la batalla de Isus, Persa, cae ante Grecia y Alejandro. Luego, ustedes pueden ver, un segundo. No, también hay un error. Yo necesito arreglarlo. La última prueba que tenemos, ustedes van a tener las fechas y las referencias. Hermanos, durante este curso vamos a hablar sobre eso, pero tenemos aquí, ustedes van a memorizar, Alejandro Magno conquista la mayoría del mundo conocido. ¿Por qué eso es importante? Porque para entender y apreciar el libro de Daniel, hay que saber más o menos cómo Dios cumplió su palabra con respecto a Alejandro Magno. Entonces tenemos sus fechas y eso nos da una idea. Más de un par de siglos después de Daniel, Dios cumplió su palabra por medio de él. Luego tenemos lo que se llama la revuelta macabea, el reino Hasmoneo. Podemos hablar un poco sobre esas fechas. Y luego Pompeyo, él fue el general de Roma que convirtió a Judea en parte del Imperio Romano. Luego aquí tenemos las fechas de Jesús y en el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo. Un evento de suma importancia porque Jesús en 3 lugares, Marcos 13, por ejemplo, Lucas 21 y Mateo 24, Dios explícitamente profetizó sobre eso. Entonces, hermanos, estos eventos y sus fechas y luego las referencias bíblicas van a dar a cada uno una estructura para ahora organizar los eventos antiguos testamentarios. Mi esposa me dijo en una ocasión que había estudiado la Biblia toda su vida, la escuela dominical, pero no,
ella realmente no entendía lo que estamos lo que estamos presentando aquí, considerando aquí, hasta que ella tuviera un curso en su universidad. Entonces, hay muchos, lamentablemente, aún pastores que realmente no tienen ni una idea del orden de los eventos de la Biblia. Muy bien, ahora yo hablé mucho. ¿Cuántos están con nosotros ahora? Tenemos, ¿cuántos estamos con nosotros, Jonathan? 22. Muy bien, muy bien. Déjenme orar y después de orar, yo quisiera compartir con ustedes una porción de un DVD excelente. ¿Quién quisiera orar para inaugurar nuestra sesión? Aquí tenemos al pastor Alexander Hernández. No sé si nos está oyendo y nos da el Sí, privilegio. Alexander Hernández, gracias por hablar. ¿Podrías inaugurar nuestra sesión, hermano, con la oración? Bueno, cómo no, gracias, hermano Joe. Y también nos acompaña el pastor Jesús Angulo también. Muy bien, bienvenido. Bueno, y cómo es, y su esposa también que está aquí compartiendo hoy también con nosotros. Entonces vamos a orar. Gracias por darme esta oportunidad. Y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Muy bien, muy bien. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por este momento tan especial que tenemos para escuchar estas enseñanzas tuyas, por la cual nos edificamos, Señor, se edifica tu iglesia y también para hacer bendición para muchas personas. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, que siga usando a nuestro hermano Joe y le dé toda la sabiduría para que nosotros podamos entender unánimemente todas las cosas, Señor. Gracias le damos por este momento especial, porque es uno de los momentos especiales porque estamos aprendiendo, Señor, de tu sabiduría, de tu palabra y Señor, y explorando tus tesoros, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Para los que acaban de entrar, yo estaba hablando sobre las 7 pruebas cortas que cada alumno va a aprender y de una manera memorizar para entonces cumplir con 70% de los requisitos. Ahora que todo el mundo ha llegado, vamos entonces a ver un DVD de un teólogo que se llama, un segundo, que se llama Richard Pratt. Hermanos, he enseñado, no sé, 25 años y yo, especialmente cuando yo enseño en un continente, generalmente escucho el mismo tipo de preguntas, porque cada cultura cristiana tiene sus perspectivas, etcétera, cosas que todo el mundo ha escuchado. Y realmente prefiero entonces comenzar por presentarles un DVD, porque este DVD sí va a ayudar a contestar las preguntas antemano. Vamos, se llama ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Es de Third Millennium Ministries, que se traduce como tercer milenio. Que Dios bendiga a ese hombre y a cada oyente entre nosotros. Si nosotros preguntáramos a las personas que no tienen trasfondos tradicionales judíos o cristianos, ¿por qué debería alguien estudiar el Antiguo Testamento? Probablemente sus respuestas irían en 2 direcciones básicas. Las respuestas más positivas podrían ser algo así como: el Antiguo Testamento es un libro viejo, pero debemos estudiarlo porque hay todavía algunas cosas que son buenas para nosotros hoy en día. Y las respuestas más negativas serían algo así como: realmente el Antiguo Testamento es tan viejo y irrelevante que no vale la pena leerlo.
Cuando los cristianos fieles escuchamos que otros expresan este tipo de perspectiva sobre el Antiguo Testamento, instintivamente nos encogemos y nos desmoronamos. Como seguidores de Cristo, nosotros creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Es escritura sagrada que Dios inspiró, por lo que fácilmente nos preguntamos, ¿cómo puede la gente hablar sobre la Biblia de esa manera? Pero aunque eso suene sorprendente al principio, incluso cuando le preguntamos a cristianos, ¿por qué debe una persona estudiar el Antiguo Testamento? Muchos de nosotros nos parecemos a los no creyentes. En el mejor de los casos, decimos, debemos estudiar el Antiguo Testamento porque hay algunas cosas en él que todavía son buenas para nosotros hoy. Y en el peor de los casos, incluso algunos cristianos dirían, bien, para ser honesto, el Antiguo Testamento es tan viejo e irrelevante que no vale la pena leerlo. Es blasfemia. Esta lección es la primera de una serie de lecciones que analizarán el Antiguo Testamento entero. Nosotros hemos titulado esta serie Reino, Pactos y Canon del Antiguo Testamento. Tal como el título de esta serie lo sugiere, en estas lecciones nos enfocaremos en tres dimensiones cruciales del Antiguo Testamento. Veremos que el Antiguo Testamento es un libro unificado alrededor del tema central del reino de Dios. Este reino se administró históricamente a través de los pactos que Dios hizo con su pueblo y que a través del canon del Antiguo Testamento, estos pactos se aplicaron a las necesidades específicas del pueblo de Dios en lugares y tiempos precisos. Hemos titulado esta lección, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Antes de adentrarnos en el reino, pactos y canon del Antiguo Testamento directamente, usaremos esta primera lección para enfocarnos en una cuestión preliminar: la importancia y relevancia del Antiguo Testamento. El hecho es que muchos cristianos bien intencionados simplemente no creen que el Antiguo Testamento merece un estudio cuidadoso. En esta lección veremos tres razones por las que es importante aprender sobre el Antiguo Testamento. Primero veremos que la distancia que divide el Antiguo Testamento de nosotros hace que el Antiguo Testamento sea difícil de estudiar. Segundo, investigaremos la relevancia que debemos esperar que el Antiguo Testamento tenga en nuestros días. Y tercero, exploraremos algunas maneras en que podemos aprender a aplicar el Antiguo Testamento a nuestras propias vidas en el mundo moderno. Hermanos, ¿ustedes pueden escuchar a él muy bien? Sí, se escucha perfecto. Hermano, perfecto. Muy bien, muy bien. Hermanos, antes de continuar, o mejor dicho, comenzar, vean, después voy a enseñarles dónde ustedes pueden buscar esta serie gratuitamente. Pero vean, aquí tenemos el título y él va a dividir esta lección en tres partes. Y mira, ustedes pueden ver que la lección dura 93 minutos. Aproximadamente, él va a dividir cada sección en 30 minutos, 31 minutos. Hermanos, esta Empecemos con un serie, vistazo al hecho de que el disculpen, Antiguo Testamento esta serie sirve muy bien como la base de tres lecciones de la escuela dominical de su iglesia respectiva. Digamos, acabo de hablar con un pastor. Pues, pastor, ¿podrías, por ejemplo, mi hermano, domingo por la mañana, digamos la próxima semana, usted podría enseñar en la escuela dominical, siempre y cuando haya una conexión, acceso al internet, distancia de nosotros 33 minutos y con el resto de su tiempo, 15 minutos, una hora, dependiendo de cuán, largo está o esté, luego ustedes podrían interactuar con el contenido. Luego, en 2 semanas, disculpen, en 2 semanas ustedes podrían seguir con la segunda parte, relevancia. No sé, no puedo leer eso, pero la relevancia del antiguo hoy en día. Y luego, la tercera semana, domingo de escuela dominical o miércoles, cuando ustedes se reúnen durante la semana. Ahora yo sé que realmente no se reúnen, pero aún por medio de internet, ustedes podrían ver la tercera parte sobre la aplicación moderna
Y después, ¿cómo se puede aplicar la tercera parte, o sea, este DVD en sus propias vidas hoy día? Muy bien. El Antiguo Testamento parece a menudo tan distante de nosotros. Through the years, I've found that many students go through a similar. Al cabo de los años, he visto que muchos estudiantes pasan por un proceso similar, casi predecible, cuando ellos estudian el Antiguo Testamento. En la niñez, o cuando nos volvemos nuevos creyentes, nos dicen que el Antiguo Testamento es la infalible palabra de Dios inspirada. A la luz de esto, muchos de nosotros concluimos que el Antiguo Testamento solo contiene enseñanzas que se aplican fácilmente a la vida cristiana. Ahora, siempre y cuando solo hablemos sobre temas como la santidad de Dios, las esperanzas de Israel, los mandamientos como no robarás o no matarás, nos sentimos en territorio familiar. Pero algo sucede cuando empezamos a estudiar el Antiguo Testamento más en serio. Cuando cavamos más profundamente en él, encontramos que muchas partes del Antiguo Testamento no nos son familiares en lo absoluto. De hecho, entre más lo leemos, más difícil se nos hace sentirnos cómodos con el Antiguo Testamento. Para muchos es como una tierra extraña y distante. Explorar por qué el Antiguo Testamento parece a menudo tan distante nos ayudará a enfocarnos en dos temas. Primero, las causas de esta distancia, lo que hace al Antiguo Testamento parecer tan ajeno. Y segundo, los tipos de distancia que encontramos, los tipos de cosas ajenas que encontramos en el Antiguo Testamento. Observemos primero algunas de las razones principales por las que a menudo nos damos cuenta de una gran distancia entre nosotros y el Antiguo Testamento. Los no creyentes tienen todo tipo de razones para decir que el Antiguo Testamento es obsoleto para las personas modernas. Algunas de sus valoraciones son legítimas, apoyadas por los hechos, pero muchos de sus puntos de vista simplemente son el resultado de su escepticismo. Los no creyentes carecen de la fe salvadora, y esto los lleva a exagerar lo incomprensible que es el Antiguo Testamento. Si usted no cree en Dios, leer un libro que habla mucho sobre Dios parecerá muy extraño, ciertamente. Y si usted no cree en Cristo, un libro que prepara a la gente de Dios para Cristo también parecerá bastante extraño e ilógico. Así que no debe sorprendernos en lo absoluto oír que los no creyentes dicen que el Antiguo Testamento está muy distante de la vida moderna. Pero ¿qué pasa con los creyentes? Nosotros creemos en el Dios de las Escrituras. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué sentimos esa distancia entre nosotros y el Antiguo Testamento? Por lo menos dos rasgos del Antiguo Testamento nos hacen a menudo verlo como una tierra lejana. Por un lado, Dios le dio el Antiguo Testamento a la humanidad a través de un proceso conocido como inspiración orgánica. Y por otro lado, Dios diseñó el Antiguo Testamento para cumplir su propósito a través de un proceso conocido como acomodación o consideración divina a las limitaciones humanas. Esos dos rasgos, inspiración orgánica y acomodación divina, originan mucha de la distancia que nosotros sentimos. Pensemos primero sobre el proceso de inspiración orgánica. A menudo llamamos al punto de vista histórico evangélico cristiano de la inspiración divina de las Escrituras inspiración orgánica. Usamos esta terminología para indicar que el Espíritu Santo empleó las personalidades, experiencias e intenciones de los escritores humanos originales para escribir la Biblia. Es decir, bajo la guía especial del Espíritu Santo, los autores humanos determinaron ellos mismos qué escribir. La Biblia no surgió de una inspiración mecánica, donde Dios usó a los escritores humanos como conductos pasivos de información. Y tampoco la Biblia fue inspirada románticamente, como si Dios motivara a los escritores bíblicos meramente para decir cosas altamente religiosas. Por el contrario, Dios controló el contenido de las Escrituras meticulosamente para que estén sin error y puedan llamarse la palabra de Dios debidamente. Pero lo hizo mediante un proceso que cayó y se reflejó en las personalidades individuales y propósitos de los escritores humanos. Considere la manera en que Pedro habló de las cartas de Pablo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Allí nosotros leemos estas palabras: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ustedes pueden ver, mis hermanos, que ellos estaban conscientes de que Dios estaba inspirando sus palabras. Ellos sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. Muy bien. En estos versículos, el apóstol Pedro confirmó que las cartas de Pablo se escribieron con la sabiduría que Dios había dado a Pablo. En otras palabras, el Espíritu de Dios inspiró las cartas de Pablo para que estas no fueran escrituras humanas solamente, sino escrituras de Dios. No obstante, Pedro también afirmó que la personalidad de Pablo puede verse en estas epístolas. Note cómo él lo puso. Pablo escribió con la sabiduría que Dios le dio. Estas escrituras aún eran las cartas de Pablo. Nosotros podemos ver entonces que del punto de vista de Pedro, las cartas del apóstol Pablo fueron el resultado de un proceso que involucra a ambos, Dios y el escritor humano. Esta misma perspectiva también es verdad del Antiguo Testamento. Es por esto que la ley del Antiguo Testamento no solo se llama la ley de Dios, sino también la ley de Moisés. Vino de Dios, pero a través de Moisés. Por eso es también que muchos salmos se llaman los salmos de David. Aunque Dios era el principal autor del Antiguo Testamento, él empleó varones santos para escribir estos libros, y ellos lo hicieron de tal modo que reflejaron sus personalidades, intenciones y situaciones. Cuando usted piensa sobre eso, no es difícil ver que la parte humana del autor de la Biblia nos aleja del Antiguo Testamento. Todos los escritores del Antiguo Testamento eran gente del pasado. Todos ellos vivieron en el mundo del antiguo cercano oriente y escribían y pensaban de acuerdo a su época. Por lo mismo, debido a que escribieron antes de la venida de Cristo, los escritores del Antiguo Testamento no habían desarrollado una teología totalmente cristiana, como nosotros la tenemos hoy. Y como resultado, cuando usted y yo estudiamos el Antiguo Testamento, pronto empezamos a ver que el mundo del Antiguo Testamento es muy diferente al mundo moderno. Y por esta razón el Antiguo Testamento nos parece a menudo extraño y poco familiar. Además de las dificultades creadas por la inspiración orgánica de los escritores bíblicos, debemos reconocer también que la acomodación divina nos aleja del Antiguo Testamento. Accommodation is a term that La acomodación es un término que los teólogos usan para describir el hecho de que Dios siempre se revela a sí mismo a la humanidad. Él aparece y nos habla en términos humanos, porque Dios es finalmente incomprensible. Siempre que Él se revela a sí mismo, Él es condescendiente y nos habla como a un bebé. De otra manera, nosotros no podríamos entender nada de lo que Nada. Dios ha dicho. Nada. Son las, Usted es un puede ver dicho que que en Isaías capítulo Calvino 55, versículos hizo. 8 al 9, encontramos estas palabras. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es tan trascendente, Él excede nuestras limitaciones tan infinitamente, que cada revelación que Él ha hecho alguna vez se ha hecho dentro de la capacidad humana para que por lo menos algunos de nosotros pudiéramos entender y podamos seguir lo que Él reveló. Pausa por un segundo. ¿Alguien entre ustedes podría compartir con los demás qué es el contexto más amplio de Isaías 55, 8 y 9? Es una pregunta. Vamos a tener un curso entero sobre Isaías en el futuro, pero alguien podría, no sé, compartir qué Isaías está diciendo aquí. Buenas Hola. noches, hermano. Buenas noches. Te habla Aldo Fontalvo. Hola, hermano. de Barranquilla. Muy bien, muy bien. Qué hermoso esa interpretación del pastor en cuanto a la revelación que hace, revelación divina que hace el Espíritu de Dios sobre nosotros. Cuando Él nos habla y nos dice, nos expresa lo que siente, lo que quiere que nosotros hagamos en la vida, para guiar a su pueblo, para cambiar algo que quiere cambiarle el curso en la vida. Es como una síntesis lo que nos muestra en Isaías, que no son pensamientos propios nuestros, sino
que están por encima de todo ser humano. Ujú. Es divina, completamente divino. Muy bien, mi Amén. hermano. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Déjame compartir con ustedes en Isaías 6, 9 a 11. Rápido comparto con ustedes. Aquí. Dice, déjenme engrandecer las palabras, que cada uno vea la pantalla bastante bien. Capítulo 6 contiene el llamamiento de Isaías. Isaías ministró, o mientras él ministraba en el templo, Dios se le apareció. Isaías vio su gloria y dijo, santo, bueno, primero dijo, ay de mí, ay de mí. Y luego Dios le dice, ver aquí, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Dios está hablando. Muchos, por ejemplo, los hebreos dicen con su corte, pero a la luz del Nuevo Testamento hace mucho sentido de que él se refiere a sí mismo en la Trinidad. ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Y pues respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Qué lindo, ¿verdad? Hermanos, espero que ustedes comiencen más y más y más pensar en el libro del Antiguo Testamento más y más cristocéntricamente. Qué interesante, hermanos. 7 siglos después, Dios entonces pudo haber hecho esta pregunta otra vez. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y 7 siglos después, ¿quién contestó este llamamiento? Entonces respondió Jesús, heme aquí, envíame a mí. Ustedes pueden ver cómo Jesús subsecuentemente cumplió el llamamiento del Señor. Eso es parcialmente lo que Dios usó en mi vida para llamarme a mí a dedicar el resto de mi vida como un misionero profesional. Como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, mi Señor. Y Jesús respondió igual para salvarme a mí. Entonces, cuando yo estaba leyendo el Antiguo Testamento hace muchos años, yo vi versículos como este y también yo dije, heme aquí, envíame a mí, mi Señor. En el caso de Isaías, tenemos que, mis hermanos, o sea, llamar, o sea, ver lo que el mensaje que Dios tenía para Isaías. Y dijo, anda y dile, mira, hermanos, este mensaje al grano es el mensaje central de Dios para Isaías. Vean, anda y dile a este pueblo. ¿A qué pueblo? Judá. El siglo VIII antes de Cristo. 740, el año que Dios le llamó, para esa generación contemporánea. ¿Qué fue al grano el mensaje de Dios para Isaías y su generación? Isaías, anda y dile a este pueblo, oíd bien, ¿y qué? ¿Qué será el propósito? Y no entendáis. Ved, por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. Aquí es la razón para la cual Isaías tiene que predicar este mensaje. Para que yo, Jehová habla, para que no vea con sus ojos, ni oiga
con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. ¿Para qué Dios dice eso? Para que no haya la sanidad, para que no haya la sanidad. Otra vez, el mensaje de Dios para Isaías. Anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él o este pueblo sanidad. Isaías sí entendió porque él dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Y vean, hermanos, la respuesta de Dios y su meta al final. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, cuando vemos el llamamiento de Isaías y el mensaje que Dios tenía para él, ¿qué fue la meta de Isaías? Tener la sinagoga más grande que los pastores en sus alrededores. No, para nada. No. Y esa es la gloria de lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, vean, Dios iba a usar el mensaje de Isaías para endurecer al pueblo, que entonces Dios tuviera suficiente justificación para llamar a los asirios con el fin de oprimirlos, y en el caso de Judá, hasta los babilonios llegaran para ¿qué? Deportar, destruir el pueblo, quemar el templo, a deportar a la mayoría de los sobrevivientes. Y mira lo que Dios iba a hacer. A través de la palabra de Dios, iba a purificar a un remanente. A un remanente. ¿Cuántas iglesias realmente predican de esta manera? Aquí Isaías sí entendió, porque ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? No quiero predicar ese mensaje. ¿Hasta cuándo? Y mira lo que Dios dice. Entonces, mis hermanos, cuando regresemos hermanos, incidentalmente, no estoy sacando algo de la manga. Estamos hablando de uno de los pasajes más conocidos de la palabra. Y a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y aún Hechos citan Isaías 6, 9, 10 disculpa, estos versículos. 5 veces. Porque, un segundo. Y ahora regreso a 55, donde estamos, para ver este versículo otra vez. Cuando Isaías dice, cita a Dios diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí, ¿cómo? Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al siembra y al pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Hermanos, un dicho dice, si tenemos, por ejemplo, una olla de zanahorias y una olla de huevos y luego agua hirviente, al echarle el agua hirviente a la olla de zanahorias, ¿qué pasa con las zanahorias? Se ablandan. Cuando esa misma, o sea, el agua hirviente, la misma agua hirviente, cuando uno le echa a la olla de los huevos, ¿qué pasa? ¿Se ablandan como las zanahorias? No, se endurecen. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. En Isaías 55, gracias a Él ha escogido a un remanente. Y esa palabra de Isaías que iba a endurecer a los huevos, ahora va a ablandar a los corazones de su remanente, y Él va a purificar a un remanente a través de su sagrada palabra. Y tú y yo, si estamos en Cristo, somos parte de ese remanente. Aleluya. Amén. Aleluya. Así es. Sí, entonces nuestro papel, mis hermanos, es bastante simple. Conocer a Dios y pasar e invertir el resto de nuestras vidas para predicar su palabra responsablemente. Nuestro trabajo no es salvar a nadie. No, nuestro trabajo es predicar y luego ver qué el Señor hace a través de la palabra predicada responsablemente. Y si tú y yo predicamos responsablemente, no podemos entonces fracasar. Porque la palabra, no nosotros. Now, si somos arrogantes, entonces no. Pero si somos amables y con respeto, responsablemente predica la palabra, entonces vamos a ver quién tiene el corazón de una zanahoria y quién tiene el corazón de un huevo. Entonces, aleluya. Mi papel es muy, muy, muy pequeño. Muy bien. Entonces, mis hermanos, en Isaías, en el principio, Isaías predica, Dios endurece el corazón de la mayoría de los de Judá. Obviamente no todos. Daniel y sus 3 amigos, Dios usó esa misma palabra para entonces ablandar sus corazones, para salvarlos. Y cuando ellos se fueron para Babilonia, ellos se fueron como que creyentes. Y los inconversos, cuando ellos se fueron como que inconviertos. Muy bien, hermano. Hey, hermano, ahora podemos tomar un descanso de 10 minutos y luego comenzaremos con el DVD de Pratt otra vez. ¿Estamos? 10 minutos. Sí, señor. Muy bien. Dale, hermano Joe.
Muy bien, entonces 10 minutos. No los veo, pero por la fe espero que estén allá. Muy bien, en 10 minutos a las 8:10, hora suya. Vamos a comenzar. Listo. Así es. Muy Ya bien. estamos. Muy bien. Presente. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien en cuanto a los comentarios que yo acabo de hacer? Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, mis hermanos, el mundo tiene su manera de definir el logro y Dios tiene otra manera de definir el logro. Y para Isaías, tener la iglesia más grande no era lo que él llamaba logro. Y Dios, a través de la debilidad que iba a hacer, iba a usar su palabra, sagrada palabra, para endurecer la mayoría del pueblo. Luego, que el pueblo llegara al punto que Dios ahora justificó llamando a los asirios y los babilonios para invadir y oprimir al pueblo, y a través de esta opresión y a través de este cautiverio, Dios iba a poco purificar un remanente. Y hermanos, si ustedes han leído Isaías 52, 13 hasta 53, 12, es uno de 4 cánticos sobre el siervo. Aleluya. ¿De qué habla? Dios iba a mandarnos a un siervo y a través de su ministerio iba a purificar y expiar por el pecado de los pecados de ese remanente. Y eso es lo que Isaías dice y a través de su libro. Muy bien, hermanos. Ahora, incidentalmente, ustedes pueden, si quieren, después de este curso, contactar a la sede de Medellín de SRL, este seminario, para ver, o sea, las conferencias al respecto en el curso de Isaías. Ahora, mis hermanos, incidentalmente, yo encontré el error que había hecho. Un segundo, por favor, templo completado. Muy bien, yo hice un error antes, entonces durante el descanso yo descubrí lo que fue y entonces el templo completado. Muy bien, en el año 516 antes de Cristo. Voy a enviarles en el futuro otra copia de esta prueba, que ustedes entonces no pongan la respuesta equivocada. Muy bien. En el principio yo hablé sobre las pruebas, 7 pruebas cortas que cada uno tiene que hacer como requisito. Muy bien. Ahora vamos a continuar con Richard Pratt. ¿Dónde está Richard? Muy bien. Isaías, vamos un poco más y... Ahora, es importante comprender que en el Antiguo Testamento Dios no se acomodó simplemente a la humanidad en general. Él habló un idioma humano, de modo que los seres humanos finitos pudieran entender. Pero Él también diseñó el Antiguo Testamento para situaciones históricas específicas que encontraron las personas judías que vivían en el antiguo cercano Oriente. Él diseñó las Escrituras para ser entendidas, en primer lugar, por los israelitas de la antigüedad. Ya que los principales lectores del Antiguo Testamento eran los judíos de la antigüedad, Dios quiso que el Antiguo Testamento se escribiera en hebreo antiguo y arameo. Dios dio los 10 mandamientos en piedras porque esta era una norma internacional de cómo se escribían los documentos importantes.
Y los estilos literarios de narración, poesía, literatura de sabiduría y ley que encontramos en el Antiguo Testamento fueron hechos en términos del antiguo cercano Oriente, para que las personas de Dios de aquel entonces pudieran entender lo que Él les dijo. Por esta razón, cuando usted y yo estudiamos el Antiguo Testamento, constantemente encontramos la realidad de que se escribió para unas personas que eran muy diferentes a nosotros. Fue escrito específicamente para concordar con las habilidades y necesidades de las personas de Israel en aquellos tiempos. Podemos decir que las escrituras del Antiguo Testamento a menudo parecen como un territorio y por ambas razones. Fueron orgánicamente inspiradas y se acomodaron para que las entendieran los israelitas originales. Los escritores del Antiguo Testamento y sus lectores vivieron en tiempos antiguos que eran muy diferentes a nuestros días. Por esta razón, a menudo nos damos cuenta de la gran distancia que hay entre nosotros y el Antiguo Testamento. Hermanos, Ahora que hemos visto dos razones de la distancia del Antiguo Testamento. hermanos, ¿me escuchan? Sí, claro. Muy bien, muy bien. Déjame tratar de hacer eso concreto, porque obviamente no podremos escuchar toda esta lección. Pero, por ejemplo, mis hermanos, en capítulo 14 de Éxodo, tenemos la narración sobre la salvación de Dios de su pueblo a través del Mar Rojo y la destrucción de Egipcio por medio de ese mismo mar. Y déjenme ir rápidamente a Éxodo 14. Y quiero hacerles una pregunta. Un segundo. Lo que pasó, ¿ustedes recuerdan el viento que sopló? ¿De cuál dirección vino? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan? Dice que un viento sopló, pero también menciona de qué dirección sopló. ¿Ustedes recuerdan? No. Un viento oriental. Un viento oriental. ¿Por qué mencionar? Dice aquí, déjame ver si es aquí. Moisés Viento oriental. Sí, Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento. ¿De qué? Oriental. ¿Por qué mencionar la palabra oriental? Les pregunto. Aquí estamos aplicando lo que Pratt está diciendo. Una pista. ¿Quién fue el papá de Faraón? ¿Cómo se llama? Si no conoce. No. Dios Sol. Dios Sol se llamaba Ra. Ra, el Dios Sol, fue, según los mitos egipcios, el papá del padre de Faraón. Now, ¿dónde el sol sube en la mañana? ¿De qué dirección? En el oriente. El oriente. El sol, el Dios de Faraón, el padre de Faraón, sube en el oriente y sus adoradores egipcios lo ven como una fuente de sus vidas, como campesinos, por ejemplo. Y ese Dios los protege de sus enemigos. Cuando Dios entonces tenía a Moisés extendiendo su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental,
Dios no meramente está describiendo lo que pasó aquí, sino también está entonces salvando a su pueblo de una manera que simultáneamente asalta a los dioses de Faraón y de Egipto. ¿Ven? Se utiliza a los dioses de Egipto para tratar con el pueblo, para salvar al pueblo. Sí, capítulo 12, mi hermano. Durante la noche de la Pascua, ¿qué dice Moisés allá? Que Dios juzgó a los dioses imaginarios, mitológicos de los egipcios. Y aquí él sigue haciendo eso con este milagro número 11. Después de 10 plagas. Como Dios lo hizo con las 10 plagas, así es. Utilizó cada plaga un dios de ellos mismos. Sí, para juzgar a sus dioses. Y ahora, sí, así es. En el clímax de su destrucción de los dioses egipcios, esa es la razón que él insertó la palabra oriental. Porque ahora Faraón fue expuesto como ¿qué? Un dios falso. Muy falso. Sí. Ahora el papi de Faraón fue expuesto como ¿qué? Un dios falso que no pudo proteger a sus adoradores contra Jehová, el Dios viviente. Tremendo. Tremendo, aleluya, sí. Now, lo que estoy haciendo ahora es... Dios utiliza la maldad para autovanagloriarse. Sí, mi hermano, sí. Porque... El mal, utiliza el mal. Sí. Entonces... Autovanagloriarse. Ajá. Pero la palabra sí sería autovanagloriarse. Autovanagloriarse, claro. Sí, entiendo lo que quiere decir. La idea es que, mira, Dios está contextualizando la salvación para unos pueblos que conocían los mitos egipcios. Ahora, mientras Israel está en el desierto, cada vez que está tentado de apedrear a Moisés y regresar a Egipto, porque la vida está muy dura en el desierto, que ellos necesitan recordar. Mira, ¿a qué vamos a regresar? Dios es soberano. Entonces, ¿por qué regresar a Egipto? ¿Qué Egipto realmente puede hacer para protegernos y para bendecirnos cuando no ha podido defenderse de nuestro Dios? Uh-huh. Entonces, hermanos, tú y yo necesitamos saber por qué estudiar el Antiguo Testamento, el título de esta lección, porque si tú y yo podemos contestar las preguntas qué, dónde, por qué, cómo, cuándo, etcétera, en cuanto al contexto original, tú y yo vamos a descubrir que Moisés entonces, habiendo crecido en Egipto, con su pueblo 430 años, ellos conocían la cultura egipcia y ahora Dios está usando su conocimiento de Egipto, de sus dioses, con el fin de exponer a los dioses de Egipto como falsos y por ende, vámonos a la tierra prometida. ¿Ven? Tremendo. Sí, mis hermanos. Entonces, puede parecer muy irrelevante, pero cuando tú y yo realmente conocemos el contexto, entonces tú y yo podemos aplicar eso hoy día. Cuando tú y yo tenemos la tentación de escoger a un Dios falso para protegernos, para bendecirnos, una mentira falsa, en vez de
confiar exclusivamente en Dios y sus provisiones pactuales. Entonces tú y yo podemos aplicar este pasaje. Cuando Jesús estuvo en el desierto con Satanás tentándole, mira cómo Dios pudo haber usado este pasaje, por ejemplo, en la vida de Jesús. Jesús iba a actuar como el pueblo de Israel había actuado en el desierto, quejándose, o Jesús iba a ver, mira, puede ofrecerme que Dios, el soberano mío, podrá darme. Y tú y yo, mis hermanos, cuando tú y yo tenemos la orilla de un mar rojo aquí, y tenemos la presión de un ejército egipcio por el otro lado que quisiera matarnos, Dios proveyó ¿qué? Un viento oriental. Oriental. Comentarios, mis hermanos. Yo quiero escuchar de todos. Algo de su parte. Oh, algo- impresionado con este análisis, hermano. Ahí está usted mostrándonos a Jesús ahí en esos pasajes. Muy bien. Muy bien. No veo sus caras, mis hermanos. Está bien, está bien. Well, vamos a regresar a Pratt porque ese hombre está más brillante y más famoso que yo. Vamos. Testamento, debemos analizar nuestro segundo aspecto, los tipos de distancia que encontramos entre nosotros y el Antiguo Testamento. ¿Qué tipo de cosas encontramos en el Antiguo Testamento que parecen extrañas a nosotros? Obviamente, no podemos contar todos los puntos en donde el Antiguo Testamento nos parece tan extraño, pero servirá a nuestros propósitos pensar en términos de 3 tipos básicos de distancia entre nosotros y el Antiguo Testamento. Primero, la distancia teológica, las diferencias entre lo que nosotros creemos como cristianos del Nuevo Testamento y las perspectivas teológicas que se originaron en el Antiguo Testamento. Voy a entonces, como les acabo de dar una idea de lo que está ahora. Vamos a hablar un poco en cuanto a la revelancia en nuestros días. Porque el La Nuevo segunda Testamento parte. nos enseña que así es. Tristemente, si alguna enseñanza del Nuevo Testamento se ha malentendido en nuestros días, es esta. Muchos cristianos han leído en el Nuevo Testamento como si éste enseñara que el Antiguo Testamento es anticuado, como si el Nuevo Testamento hubiera anulado nuestra necesidad del Antiguo Testamento. Pero en realidad, el Nuevo Testamento dice simplemente lo contrario. Como veremos, lo que nos dice es que el Antiguo Testamento es completamente esencial para la vida cristiana fructífera. La vida plena en Cristo simplemente no puede lograrse sin la guía del Antiguo Testamento. Hay muchas maneras en las que el Nuevo Testamento nos enseña que el Antiguo Testamento es relevante para nuestras vidas, pero nos enfocaremos solo en 2. Primero, veremos las enseñanzas de Jesús y segundo, consideraremos las enseñanzas del apóstol Pablo. Pensemos primero sobre lo que Jesús tenía que decir sobre la relevancia del Antiguo Testamento. Para obtener una perspectiva equilibrada de lo que Jesús enseñó sobre la importancia del Antiguo Testamento para nosotros hoy, veremos brevemente 2 aspectos de las enseñanzas de Jesús. Primero, sus aparentes comentarios negativos acerca del Antiguo Testamento y segundo, sus afirmaciones positivas de la relevancia del Antiguo Testamento. Miremos algunas de las enseñanzas de Jesús que pareciera en primera instancia presentan un punto de vista negativo del Antiguo Testamento. Muchos cristianos que creen que Jesús puso fin a la relevancia del Antiguo Testamento se basan en el Sermón de la Montaña en Mateo capítulos 5 al 7 como evidencia para sus conclusiones. En cierto momento, en su Sermón de la Montaña, Jesús mencionó varias cuestiones éticas y su acercamiento a esos factores deja a muchos con la impresión de que él realmente se opuso a las enseñanzas del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, leemos estas palabras sobre el asesinato. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús se refirió al adulterio de esta manera. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, él habló del divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En Mateo capítulo 5, versículos 33 y 34, vemos otra vez el patrón con el que Jesús habló de los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Jesús también habló de la venganza en Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y finalmente, Cristo habló del amor por los enemigos de este modo en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, todos los seguidores de Cristo deben estar de acuerdo en que Jesús es la revelación suprema de Dios y que sus enseñanzas tenían más divinidad que las enseñanzas del Antiguo Testamento. Él penetró el corazón y se extendió a los horizontes más lejanos en maneras que el Antiguo Testamento nunca alcanzó. Pero desgraciadamente, muchos cristianos han entendido que estos versículos enseñan que Jesús, en su punto de vista, de hecho contradijo las enseñanzas del Antiguo Testamento. Su razonamiento normalmente es más o menos así. Dicen que el Antiguo Testamento enseñó que el asesinato físico es malo, pero que Jesús centró su atención al corazón lleno de odio. El Antiguo Testamento prohibió el adulterio físico, pero Jesús fue más lejos y vino a hablar sobre el adulterio del corazón. Con respecto al divorcio, muchos creen que el Antiguo Testamento permitió una amplia gama de razones, considerando que Jesús discrepó con esas enseñanzas del Antiguo Testamento e insistió en la inmoralidad sexual como la única razón para el divorcio. Con respecto a los juramentos, se discute sobre que el Antiguo Testamento dice que no se debe romper un juramento, pero que Jesús les dijo a sus seguidores que nunca hicieran juramentos. Estos mismos intérpretes creen a menudo que el Antiguo Testamento endosó una práctica de venganza personal ojo por ojo, pero que Jesús enseñó que nosotros debemos perdonar. Ellos asumen que el Antiguo Testamento enseñó a amar al prójimo y odiar a los enemigos, pero Jesús amplió el mandamiento y nos manda a amar a los enemigos también. Ahora, si estos conceptos populares de las enseñanzas de Jesús se acercan de cualquier manera a la verdad, entonces tenemos una buena razón para pensar que Jesús vino a librar a sus seguidores de la autoridad ética del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros reflexionamos más detenidamente en lo que Jesús realmente dijo en Mateo capítulo 5, pronto descubrimos que esta perspectiva está lejos de la realidad. Él no contradijo las enseñanzas del Antiguo Testamento de forma alguna. Más bien, su intención era reafirmar el Antiguo Testamento, desmintiendo algunas equivocaciones comunes en las prácticas de sus enseñanzas. Para entender debidamente a Jesús, necesitamos ver que en Mateo capítulo 5, Jesús no estaba discrepando con el Antiguo Testamento. Por el contrario, él objetó la forma en que los escribas y los fariseos interpretaron el Antiguo Testamento. En los días de Jesús, pocas personas tenían acceso directo realmente a la Biblia. Y por esta razón, las personas ordinarias en Israel confiaban fuertemente en las enseñanzas de sus líderes religiosos. Como veremos, cuando Jesús expuso los contrastes que hemos leído en Mateo capítulo 5,
Él exteriorizó sus propios puntos de vista que estaban en armonía con el Antiguo Testamento, en contraste con las tradiciones que los escribas y fariseos habían agregado al Antiguo Testamento. Varios detalles demuestran que este era el caso. Primero, debemos notar que Jesús trató con cosas que se habían dicho y se habían oído. En otras palabras, él estaba preocupado por las tradiciones orales, no con el propio Antiguo Testamento. Cuando Jesús y otras figuras del Nuevo Testamento se referían al Antiguo Testamento, ellos hablaban de lo que estaba escrito o lo que habían leído. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús se opone a algo introducido de esta manera. Pero en el Sermón de la Montaña, él objetó a lo que había sido dicho a las personas, objetó a lo que ellos habían escuchado. Para explicarlo simplemente, Jesús contrastó lo que los escribas y fariseos estaban diciendo con lo que él estaba diciendo. Jesús no estaba discrepando con lo que se escribió en el Antiguo Testamento, sino con las tradiciones orales perpetuadas por otros maestros en Israel. Es por eso que él siguió refiriéndose a lo que se dijo y no a lo que se escribió. A la luz de esto, nosotros debemos mirar lo que Jesús realmente dijo sobre estas interpretaciones orales del Antiguo Testamento más estrechamente. Pensemos de nuevo sobre los contrastes que Jesús expuso. Con respecto al asesinato, aunque muchas personas creen que Jesús extendió la prohibición de asesinato para incluir odio, es importante comprender que el Antiguo Testamento no solo condenó el asesinato, sino también condenó la discordia entre el pueblo de Dios. El ideal del Antiguo Testamento de armonía y paz entre el pueblo de Dios se expresa claramente en Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Las tradiciones populares en los días de Jesús permitieron las discordias por mucho tiempo, siempre y cuando éstas no los llevaran al asesinato físico. En cambio, Jesús refutó esta falsa enseñanza reafirmando las normas reales del Antiguo Testamento. Y él hizo esto asociando la prohibición del asesinato con la prohibición del odio. En cuanto al adulterio, muchas personas creen que Jesús le aumentó a la prohibición contra el adulterio del corazón. Pero una vez más, es fácil ver que Jesús no está en desacuerdo con o que extiende los requisitos del Antiguo Testamento. Después de todo, el Antiguo Testamento no les exigía solo al pueblo de Dios que se reprimieran el adulterio físico. También prohibió codiciar o adulterar con el corazón. Tal como leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento prohíbe codiciar a la esposa de alguien explícitamente. Así que vemos que Jesús no estaba en desacuerdo con la ley del Antiguo Testamento, sino confirmando la ley del Antiguo Testamento. Con respecto al divorcio, muchos intérpretes creen que Hermanos, déjenme pausar por un segundo para tratar de hacer eso aún más concreto. En el monte Sinaí, Dios le reveló su sagrada Torá a Moisés, ¿no? Y en esa palabra escrita, había mucha confusión en cuanto a entender y obedecer y aplicar unas leyes. Por ejemplo, un hombre estaba recogiendo la leña un día para hacer un fuego. Ellos lo arrestaron, le llevaron a Moisés. Mira, ese hombre en el día de reposo estaba recogiendo la leña para cocinar. ¿Qué deberíamos hacer? Moisés dijo, esperen, hablo con el Señor al respecto. Dios dice apedrearlo. Hay que apedrearlo porque él violó el día de Shabbat, ¿verdad?
Entonces, el pueblo sí querría entender la palabra y también saber aplicarla. ¿Qué pasó, mis hermanos? La misma cosa que pasa contigo y conmigo. Las tradiciones rabínicas poco a poco suavizaban la palabra del Señor para que pudieran alcanzar y cumplir la ley y por ende no necesitar la gracia de Mesías. Y para cuando Jesús vino, ya los fariseos tenían su sistema que realmente no necesitaban. Por ende no necesitaban la gracia de Mesías. Pero Dios, cuando Él dice, si uno, por ejemplo, con el ojo, tiene sexo con una mujer, es adulterio. Pero si tú y yo, mis hermanos, entendemos a Jesús bien, entonces deberíamos hacer lo que mi profesor David Paulson solía decir. Él dijo lo mismo, de lo siguiente. Escuchen bien, mis hermanos. Si un cristiano está en la iglesia y hay una mujer pecando por tener un vestido demasiado apretado para entonces lucir sus curvas y tratar de tentar a los hombres. Entonces, cuando el hombre tiene sexo con esa mujer en su mente, David Paulson dice que no solamente está cometiendo adulterio, sino también incesto. Tenemos el Padre Celestial y él ve a ese hombre no solamente teniendo sexo con una mujer, sino ve a su propio hijo teniendo sexo con su propia hija. Entonces, ya no es exclusivamente adulterio, sino también ¿qué? Incesto. Cuando tú y yo pensamos así, ¿qué pasa? Decimos que, ya necesitamos menos gracia o más. Menos misericordia o más. Cuando tú y yo necesitamos depender de Dios más que menos, entonces estamos viendo lo que Jesús estuvo haciendo aquí con los fariseos. Hermano, un versículo que debería asustarnos y causarnos a temblar. Vamos a Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis aquí. Vamos a 10 porque el tiempo está volando. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de ¿qué? Todos. Hay 613 leyes en la Torá. Cuando tú y yo chismeamos un pecado de lengua, tú y yo hemos ofendido a Dios en 613 puntos. Porque la palabra se hizo carne y ya no estamos violando un código, sino estamos cometiendo, como se dice, traición cósmica contra Dios en Cristo. Cuando uno piensa más y más cómo la Biblia nos enseña a pensar, uno puede decir, yo no podría mantenerme la salvación por ni un microsegundo. Pero para llegar al punto que uno diga, sí, yo puedo mantener mi salvación. Mira, no solamente es adulterio, sino incesto. Cuando uno viola la palabra en un solo punto, ya ha violado la ley de Dios en cada punto.
Cada punto. Si uno está regularmente viendo la pornografía, es responsable por el tráfico sexual, porque el tráfico sexual no existiría si los hombres, entonces uno puede decir, cuán malos son. Pero si uno está viendo la pornografía regularmente, él es responsable por el tráfico, porque él está creando el mercado y la necesidad de secuestrar a las chicas, aún jóvenes. Entonces Dios ve, porque estamos hablando holísticamente. Y eso debería causarnos a temblar en nuestras botas. ¿Ven? Fariseos siempre suavizan la palabra hasta que puedan decir, yo puedo mantenerme la salvación. Y Jesús dice, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Muy bien. Jesús discrepó una vez más con el Antiguo Testamento. Pero nosotros debemos entender que en los días de Jesús, muchos líderes religiosos en Israel creían que la ley del Antiguo Testamento les daba el derecho para divorciarse de sus esposas por prácticamente cualquier causa, siempre y cuando ellos emitieran los papeles legales apropiados. Pero todos sabemos que el Antiguo Testamento indica claramente que Dios no aprueba tal conducta. Como dice Malaquías capítulo 2, versículo 16, porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9, Jesús describió su posición en cuanto al divorcio con más detalle. Y allí él dijo claramente que su oposición al divorcio estaba basada en el propio Antiguo Testamento, particularmente en la narración de la creación que involucra a Adán y Eva. En cuanto a los juramentos, muchas personas piensan que Jesús se opuso a la práctica de juramentos del Antiguo Testamento. Pero una vez más, Jesús no se estaba oponiendo a las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino a las degeneraciones de sus enseñanzas. Al parecer, en los días de Jesús, algunas personas enseñaron que la mentira era permitida siempre y cuando uno no jurara para cumplir su palabra. Jesús discrepó con esta enseñanza e insistió en que el Antiguo Testamento prohibía toda mentira, no solo las mentiras que violaran juramentos. Como leemos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 les son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Esta es la razón por la que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Jesús no discrepó con el Antiguo Testamento, sino mostró que las tradiciones orales de los escribas y los fariseos estaban distantes de las normas del Antiguo Testamento. En cuanto a la venganza, muchas personas creen que el Antiguo Testamento aprobó la venganza y que Jesús la desaprobó. Pero originalmente la ley del Antiguo Testamento sobre ojo por ojo, en Éxodo capítulo 21, versículo 24, se diseñó para guiar a los jueces en las cortes oficiales de Israel. En pocas palabras, los jueces debían dar sus veredictos y castigar justa y proporcionalmente sobre los crímenes cometidos. Nunca fue la intención que esta norma se aplicara a los asuntos interpersonales. En cambio, el Antiguo Testamento enseñó que en estos casos, la bondad y la misericordia debían guiar la conducta. Como leemos en Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. En los días de Jesús, ojo por ojo, se había tomado como la aprobación de Dios de la venganza personal.
Se creía que cada vez que alguien le hiciera algo a usted, usted tenía el derecho de hacer algo igualmente dañino a él. Pero Jesús discrepó con esta degeneración de la ley y afirmó que el Antiguo Testamento enseña que nosotros debemos mostrar bondad en las relaciones con nuestros semejantes. Cuando yo, antes de conocer al Señor, creía que Dios era muy, sin misericordia, quería, o sea, estaba esperando hasta que tú y yo pecáramos con el fin de darnos otro. Pero y aquí, mis hermanos, dice ojo por ojo. Y pensé, qué Dios hay. Pero ojo, lo que dice es ojo por ojo y no dice 2 ojos por 1 ojo. Entonces Dios estaba tratando de ¿qué? Bajar los pecados por decir, si tú me quitas un ojo mío, yo no puedo entonces quitarte ambos ojos. Y luego, después de quitar ambos ojos tuyos, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a o sea, quitar la vida a mi hija. Y luego yo voy a quitar a la vida de tu hija y también tu hijo. Y luego tú 3 y yo 4, tú 5, yo 6. Entonces, cuando Dios dijo ojo por ojo, Él estaba limitando el pecado. ¿Ven? ¿Ven? Pero yo no pensaba así porque yo creía que el Dios del Antiguo Testamento era, y ahora yo veo, el mismo Dios del Nuevo Testamento, el mismo corazón del Dios del Nuevo Testamento. Muy bien. Poco más. Finalmente, con respecto al amor por los enemigos, muchas personas creen equivocadamente que el Antiguo Testamento enseñó que era aceptable odiar a los enemigos. Algunos maestros en los días de Jesús, al parecer, dedujeron que así como el mandamiento de Levítico capítulo 19, versículo 18, de amar a tu prójimo, era igualmente apropiado odiar a sus enemigos. Pero por supuesto, el Antiguo Testamento nunca dice algo de esta clase. De hecho, en Éxodo capítulo 23, versículo 4, leemos estas instrucciones sobre cómo tratar a los enemigos. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa a llevárselo. Así que, una vez más, Jesús no contrastó sus propios puntos de vista con aquellos del Antiguo Testamento. En cambio, se opuso a las interpretaciones falsas de sus días y reafirmó las verdaderas enseñanzas del Antiguo Testamento. Realmente no entendemos las enseñanzas de Jesús si nosotros imaginamos que Él enseñó algo en contra del propio Antiguo Testamento. Ahora, como veremos, Jesús reveló a menudo hacia dónde el Antiguo Testamento había estado dirigiéndose, y Él explicó las creencias y prácticas que se habían suscitado. En ese sentido, sus enseñanzas fueron más allá de las enseñanzas del Antiguo Testamento, revelando más del carácter de Dios y su voluntad para su pueblo. Pero Jesús nunca se opuso al Antiguo Testamento o a sus enseñanzas. Al contrario, Él se opuso a las interpretaciones falsas del Antiguo Testamento. Amén. Después de haber visto que los comentarios aparentemente negativos de Jesús sobre el Antiguo Testamento realmente eran afirmaciones sobre este, debemos volver a esos pasajes en los que la afirmación de Jesús sobre la autoridad del Antiguo Testamento y relevancia para sus seguidores son relativamente fáciles de ver. Escuche lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí Jesús declaró enérgicamente que Él no vino a abolir la ley o los profetas. Él insistió que cada detalle del Antiguo Testamento, desde una jota hasta una tilde, permanecerá vigente hasta el fin de todas las cosas. Pero viendo las palabras que Jesús habló luego en Mateo capítulo 5, versículo 19, sabemos que esto no es lo que Jesús quiso decir. Allí leemos: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Note lo que Jesús dijo aquí. Si las personas no guardan o si ellos animan a otros a ignorar incluso el menor de los mandamientos, ellos serán menores en el reino de los cielos. Jesús sabía que los escribas y los fariseos eran muy selectivos en su acercamiento al Antiguo Testamento. Así que él insistió en que sus discípulos aprobaran y siguieran cada detalle de todo el Antiguo Testamento, no solo de algunas partes de este. Cristo esperaba que sus fieles seguidores se sometieran a cada detalle de las Escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, él era tan insistente sobre la autoridad del Antiguo Testamento, de modo que nosotros podemos esperar un destino mejor que el de los escribas y los fariseos, tan solo si nos sometemos al Antiguo Testamento. Como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 20. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, todos debemos admitir que las palabras de Jesús aquí nos traen todo tipo de preguntas simples. ¿Qué significa en el mundo moderno someterse a las enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿Cómo deben los cristianos percibir los mandamientos del Antiguo Testamento, incluso el menor de ellos, hoy en día? Estas son preguntas importantes a las que nos estaremos dirigiendo en esta serie de lecciones. Pero a estas alturas, nos debe bastar simplemente el principio básico que Jesús tan simplemente enseñó. Jesús llamó a sus seguidores a recibir el Antiguo Testamento como la palabra autoritaria de Dios. Ellos no debían rechazarlo, ni tomarlo como irrelevante. Por el contrario, debían aprender y obedecer cada parte de él. Muy bien. Hermanos, ahora que hemos visto cómo... Espero que se lo haya vendido. Espero que ustedes durante este mes regresen para ver el resto de eso. Ahora yo quiero ver sus caras y estamos terminando. Muy bien, hermanos. ¿Hay preguntas o comentarios en cuanto a lo que consideramos esta noche? Veo unas caras. Hola, Colombia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, de su parte, por favor. Muchas caras. Muy bien, muy bien. Estamos terminando ahora. Yo sé, quiero ser sensible en cuanto a la hora, pero hay alguien que, no sé, tenga una pregunta o un comentario para atar un nudo sobre esta lección. Hermano Joel. Muy bien. Muchos. Hermano Joel, muy importante lo que se ha hablado esta noche. Y el doctor Richard Pratt es uno de mis favoritos. Muy bien. Le cuento algo, me gocé mucho porque me ayudó mucho una lección que él tiene, que es Dios nos dio profeta. Y puede uno entender parte del Antiguo Testamento y los ministerios que cumplieron ellos. Y usted dijo algo muy importante, que en esa parte orgánica la gente los tiene como ignorantes, los tiene como personas analfabetas, pero ellos sabían lo que recibían. Y es muy importante porque ahí vamos entendiendo también el Antiguo Testamento, y también ellos ocuparon un papel muy importante en el reino de Israel. Entonces, para mi concepto, es muy importante que usted haya traído al doctor Richard Pratt y darnos esta entrada muy buena. Muchas bendiciones. Sí. Yo descubrí, mis hermanos, que estaba recibiendo muchas preguntas y yo estaba desviándome para contestar esas preguntas, y luego me di cuenta de que iba a enseñarles una porción de cada lección de Pratt para ayudarles con esas preguntas antemano, y que a la vez que ustedes descubrieran un tesoro de clase mundial. Entonces, cada semana, por las próximas 3 semanas, vamos a ver unas porciones de un DVD de él. Por ejemplo, los pactos
y el reino de Dios son de clase mundial. Y hermano, mi deseo, porque solo tenemos 30 horas, menos, 27 horas netas, es que ustedes descubran y que se enamoren de ese hombre, porque hay un, o sea, un tesoro lleno de recursos en su página web, Tercer Milenio. ¿Quién me acaba de mencionar a Richard Pratt y su amor por él? ¿Quién fue? Fui yo, mi hermano, fui yo. Me parece un excelente Sí, maestro Ujú. del Antiguo Testamento. Le dije que había leído también lo de Dios no dio profeta. Muy bien. Aquí, mis hermanos, déjenme tratar de, no sé si lo que va a aparecer, pero entonces, tercer milenio, Richard como Ricardo, Richard Pratt. Pratt es P como Pablo, P-R-A-T-T como Tomás. P-R-A-T-T. Otra vez, la próxima semana vamos a ver una porción de la segunda parte y yo voy a, no sé, sembrar unos comentarios entre sí. Algo más de su parte, porque ya se acabó nuestro tiempo. Son las 10 aquí en Filadelfia, son las 9 allá. Quiero respetar su tiempo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Así es. Muy bien. Entonces, les envié una copia, o sea, del plan de curso. Ya vi un error y se lo voy a corregir. Pero sí, hermanos, entonces lean el plan de curso. Yo tengo todo allá. Está muy amplio para que nadie, entonces, para tratar de evadir las preguntas y la confusión. ¿Algo más de su parte? Si no, vamos a buscar a Jonathan. Aquí estoy. Hola, Jonathan, hermano. Disculpa, ¿es Jonathan o Jonathan? Yo estoy usando el nombre hebreo. ¿Qué es? Como usted quiera, Jonathan o Jonathan. Muy bien. Prefiero Jonathan. Gracias. Muy bien, hermano. Muy bien. Hermano, comentarios, algo antes de concluir con la oración. ¿Algo de su parte, hermano? ¿Anuncios? El hermano José Aponte. Escuchen. Hermano José. ¿Cómo está? Gracias, hermano Jonathan. Profesor, una pregunta, o sea, yo he escuchado y he entendido algo que para mí todavía me es difícil. Normalmente yo siempre he visto con mayor autoridad las letras rojas lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Muy bien. Y he escuchado que yo no puedo poner, o sea, y hasta cuando estoy haciendo, obviamente mis interpretaciones son básicas, no tengo ningún estudio, pero yo digo, bueno, lo dijo Jesús, o sea, yo le pongo lo que dice el Señor Jesús, mayor autoridad que cualquier otra palabra en la Biblia, pero he escuchado que uno no podría, o sea, uno no debe cometer ese error, que cualquier palabra en el Antiguo o Nuevo Testamento del apóstol o cualquier apóstol tiene la misma autoridad que cualquiera que esté en letras rojas. Sí. Hay dos opciones, mi hermano. Poner cada palabra de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 en rojo o dejar en negro. Okay. Porque el Dios Trino dijo cada palabra. Okay. Sí.